Bueno, buenos días a todos los amigos que nos están escuchando en esta conferencia que estamos haciendo para enseñar lo que es la historia de la castidad cristiana y el celibato sacerdotal. Estamos en la historia, estuvimos diciendo que los 300 primeros años del cristianismo fueron de una castidad extraordinaria, tanto en el pueblo como en la mayoría de los sacerdotes. Y dijimos que ya desde el año 200 para acá vienen estos santos, San Antonio, San Pablo, San Cipriano y San Pacomio, que son los fundadores, sobre todo los tres, menos los San Cipriano. El Cipriano viene después, pero vienen los tres fundadores de los monjes. Entonces, las primeras virtudes que ellos enseñaron a los que se acercaban a ellos fueron el amor por los pobres y la castidad. Por eso se alejaban del mundo. Hemos terminado con eso, la conferencia de la vez pasada. Entonces viene ya el concilio de Elvira, pequeña ciudad de España. Este concilio tiene varias particularidades. No lo nombró, no lo convocó el pontífice, porque había un interregno, no había pontífice entre los años 309 y 311. El Papa Eusebio terminó en el 309 y por cuestiones de antipapas y cosas y problemas de la Santa Sede no hubo papa legítimo en esos 2 años, 309 y 311. En el 311 empieza el Papa Milcíades y le tocó a él el edicto de Milán decretado por el emperador Constantino. De modo que en esos 2 años, por eso ponemos la fecha. La fecha del concilio de Elvira es el año 310, año 310, más o menos. Bien, ¿quién lo convocó? Los obispos de España. ¿A quiénes convocaron? A todos los obispos de Occidente, o sea, de la Iglesia Católica, y a los obispos de Oriente. No vinieron todos obispos, sino que vinieron sacerdotes también delegados de los obispos de Oriente y Occidente. De modo que la Iglesia Ortodoxa también fue invitada a este concilio de Elvira. Hasta ese momento no había ninguna legislación eclesiástica, no, sobre el celibato, no. Se guardaba el celibato, pero había sacerdotes casados. Seguramente había de pronto desórdenes. Es muy natural, pues tanta gente guardando castidad, es muy natural que hubiera de pronto uno que otro que no diera ejemplo. Y tenemos a Novaciano, el primero de los herejes, que dijo que la Iglesia no podía perdonar los pecados de adulterio, ni de fornicación, ni de idolatría. Y entonces el Papa, que de ese momento lo condenó diciéndole que sí se pueden perdonar desde que se haga penitencia. ¿Cierto? Entonces, fíjense pues que siempre han surgido voces contrarias. Hay que decirlo en la historia, con el fin de dar la historia completa. Pero la unanimidad de los sacerdotes eran célibes. La mayoría ya eran célibes, por imitación del Señor. Había casados. En los sacerdotes de Oriente había solteros y casados. También fueron invitados a este concilio. Este concilio tuvo 81 cánones. 81 cánones, o sea, 81 parágrafos, donde él ordenaba cosas. Canon quiere decir órdenes, o principios, leyes. 81 cánones. En el canon 33 de este concilio de Elvira, viendo que la mayoría de los sacerdotes de Occidente eran célibes, ordenó que en adelante todo el que fuera a ser sacerdote sería célibe. Es decir, primera vez que se decreta en la Iglesia de Dios el celibato. No por un concilio universal, no, sino por un concilio convocado por los españoles, por los obispos españoles. Bien, asistieron muchos obispos y muchos representantes de los obispos. Asistieron también los de Occidente y Oriente, también los casados y solteros. Bien, el concilio decretó que en adelante, en la Iglesia de Dios, con el canon 33 del que acabo de comentar,
todos los sacerdotes fueran serios. Eso caía muy bien porque el pueblo amaba mucho a los sacerdotes serios por el ejemplo que daban. Evidentemente, la castidad y el celibato en el sacerdote es un ejemplo para los fieles. Y por eso en ese momento de imitación del Señor caía muy bien el celibato. Es decir, que el celibato fue producto de una costumbre ya en la iglesia, no fue un capricho de los obispos, como algunos pueden pensar. Fue algo que ya tenía la iglesia de Occidente. Debemos advertir que los de Oriente, o sea, los obispos y sacerdotes que comandan la iglesia de Constantinopla, no quisieron aceptar ese canon 33. Es decir, ellos declararon en ese concilio de Elvira que ellos seguían lo mismo, sacerdotes solteros y casados, pero que los obispos los sacarían, como siempre, de los sacerdotes solteros, o sea, célibes. Eso es muy bueno hacerlo anotar, porque de allí en adelante va a haber varios intentos de la Iglesia Católica porque los orientales acepten el celibato, y no fue así. No han aceptado hasta el día de hoy. Y hasta el día de hoy, esta iglesia ortodoxa, que también es iglesia de Dios, hasta el día de hoy tiene sacerdotes casados y solteros. Y de los solteros, o sea, de los célibes, elige los obispos, como siempre lo ha hecho. Entonces tenemos que el celibato se va a difundir en la Iglesia Católica. Recordemos que el primero que prometió celibato toda la vida fue San Cipriano, cuando se convirtió en el año 220 más o menos. Se convirtió, y ese día de la conversión del bautismo se arrodilló en el altar de la iglesia y prometió al Señor celibato hasta la muerte. Fue el primero. No se acostumbraba, se guardaba la castidad, pero no bajo juramento. Entonces, él juró delante del Señor por eso es tan importante San Cipriano. Fue el primero que hizo celibato con juramento delante del Señor en un altar de la iglesia. San Cipriano muere en el año 253, se convirtió más o menos en el año 220. Con el ejemplo de estos santos y con tanto celibato, pues entonces el concilio de Elvira es el fruto de lo que ya estaba establecido por costumbre. Empieza pues en el concilio de Elvira el camino del celibato sacerdotal en la Iglesia Católica. Pero el concilio fue más rígido todavía, que los que estaban casados, los sacerdotes en ese momento de Occidente, es decir, de la Iglesia Católica, que estaban casados en ese momento, no volvieran a tener contacto con sus esposas. Es decir, que se separaran de sus esposas para guardar celibato todos los sacerdotes de la iglesia en ese momento. Este concilio fue muy beneficioso para España, porque había desórdenes en varias cosas y el concilio puso orden. Primero unificó el celibato para todos, casados y solteros, de allí en adelante. Y segundo, una cuestión muy polémica, ese concilio, digámoslo de una vez, que para instrucción nuestra nos sirve, que había mucha devoción a imágenes en ese momento y que muchos fieles seguramente iban a venerar las imágenes o a arrodillarse delante de las imágenes y no iban al templo, no iban a la Santa Misa. Entonces ellos vieron un desorden en esto y por eso prohibieron el culto a las imágenes tan exagerado.
Más tarde San Agustín dirá que sí hay un peligro para los creyentes católicos tener culto a las imágenes y no entender bien el culto de las imágenes. Y tenemos mucho católico que va a presenciar imágenes en muchas partes, imágenes famosas, y no van al templo y no van a la Santa Misa. Pero yo creo que sí hay una exageración, hay necesidad. Tenía necesidad ellos de organizar. Ese concilio fue muy benéfico para la vida cristiana, sobre todo en España. En ese momento asistieron 19 obispos, además de los presbíteros, representantes de los obispos que no pudieron venir, y numerosos diáconos y clero inferior. Hoy en día son auténticas verdaderamente todas las actas y se conservan las actas todas del concilio de Elvira, muy especial. Tuvo también leyes sobre el matrimonio cristiano. En ese momento, como había exageración de las imágenes, prohibió la pintura de imágenes en las iglesias, con el canon 36. Bien. Este concilio tendrá una importancia grandísima, porque era el resumen y el culmen, como el triunfo del celibato sacerdotal, puesto que ya más tarde, en el año cerca del año 300, había 5.000 monjes guardando castidad en Europa. 5.000 monjes, eso es mucho, en un espacio de 80 o 100 años. 5.000 monjes, eso es demasiado. Signo del aprecio que tenía el pueblo por la castidad y por el celibato sacerdotal. Que recordemos todo esto, porque ahora, como se niegan todas las cosas, esas son unas tradiciones. Esta tradición no la quita nadie. Nadie es capaz de quitar esta tradición. Las tradiciones de las iglesias, vuelvo y repito, tal vez lo dije un día, son muy difíciles de quitar y hay que respetar. Por ejemplo, los ingleses, cuando un obispo consagró una mujer, se separaron 800.000 ingleses, se pasaron a la iglesia católica. Y cuando ese mismo arzobispo de Westminster, que es el principal de Inglaterra, dio el episcopado a un homosexual, se pasó 1 millón de personas inglesas a la iglesia católica. ¿Por qué? Las tradiciones son muy delicadas en cuestión de religión. Inclusive en la Iglesia Católica hubo un movimiento de desconfianza antes del concilio, porque hubo varios teólogos, sobre todo Hans King, que anunciaban que la Iglesia tendría que cambiar totalmente con ese concilio que se venía. Entonces, mucha gente católica abandonó la práctica religiosa, aún entre nosotros. De modo que las tradiciones son completamente seguras y se deben respetar. Por eso hay que tener mucho cuidado en la formación de los alumnos de los seminarios. La doctrina verdadera y la doctrina de los santos padres con la de los apóstoles. La de los santos padres es la predicación de los apóstoles. Entonces, vuelvo y repito, no fue un concilio universal. No fue convocado por ningún papa porque en ese momento había 2 años de vacío papal, no había pontífice. Entonces, en el año 311 es consagrado Papa Melcíades, que fue el papa que le recibió lo que dijo Constantino, la libertad de la iglesia en todo el mundo. Más tarde, en el año 325, en el concilio de Nicea,
aprobó totalmente el Canon 33 del Concilio de Elvira sobre el celibato eclesiástico y ordenó nuevamente que todo el que iba a entrar al sacerdocio guardara castidad. Es lo que él llama celibato. Es decir, que renuncia al amor humano, renuncia al matrimonio para entregarse al amor de Dios. Nos puede a nosotros en este momento presente del mundo creer que eso era casi imposible, pero en ese momento no era imposible, había un ambiente de santidad y castidad para el sacerdocio. Más tarde, vuelvo y repito, las dos virtudes eran pobreza y castidad, o sea, celibato. Más tarde vendrá la obediencia, cuando ya se organicen en grupos organizados con reglas, que más tarde vienen los santos, esos todos que van a organizar los seguidores de los santos. San Antonio no hizo reglas, San Pablo tampoco, San Pacomio un poco, pero no se hicieron reglas para las comunidades. Como que las virtudes principales de los monjes eran la pobreza y la castidad, o sea, el celibato sacerdotal. También hay que decir que muchos de los obispos de Alemania no entraron inmediatamente en la obediencia y la costumbre del celibato. Era natural, como en la iglesia había gente casada y soltera, sacerdotes, pues había sacerdotes que no cumplieron exactamente lo que había ordenado el Concilio de Elvira, de que los casados abandonaran sus esposas. Naturalmente que eso no era tan fácil en ese momento. Y por eso se dice que en Alemania siempre se demoró para entrar como regla general el celibato sacerdotal, en la formación del clero. La formación de los sacerdotes en ese momento principalmente era en las parroquias, aunque en Roma se hizo una especie de escuela para formar las virtudes sacerdotales, pero generalmente eran sacerdotes que instruían y formaban jóvenes y personas, hombres que iban a ser sacerdotes para el sacerdocio, pero no eran todavía seminarios. Eso fue preliminar a los seminarios. Los seminarios se demoran para llegar, así propiamente hablando y bien organizados, hasta el año 1500, 1400, 1500, o no, 1590, 1595, van a ser la organización de los seminarios. Entonces, pero la formación de los sacerdotes era más que todo lo hacían los sacerdotes. Fíjense que aquí hay una cosa muy buena, y es que los sacerdotes todos escogían y preparaban los jóvenes de sus parroquias y conocidos para lanzarlos al sacerdocio, lo que veían cualidades. Así fue esa formación. Es decir, los formaban, cada sacerdote tenía la formación de los candidatos que iba a presentar para el sacerdocio. Entonces tenemos aquí que después vienen los grandes santos de la iglesia, los doctores de la iglesia, bien después de este periodo. Van a venir los santos grandes de la iglesia que van a escribir sobre la virginidad, sobre el celibato, la castidad, que van a ser fundadores de conventos también ellos, siguiendo el ejemplo de San Antonio, de San Pablo y San Pacomio, de tal modo que estos santos todos van a ser maravillosos, grandes verdaderamente. Entonces vamos a tener una historia especial y vamos a tener una conferencia especial sobre estos santos grandes de la iglesia que llamamos los doctores pilares de la iglesia, tanto en la iglesia de Oriente como de Occidente, católicos, claro. Entonces viene a ser verdaderamente un elogio de la castidad. Y estos santos son los que se van a encargar de hacer las reglas que van a seguir todos los monjes. Entonces viene la obediencia, que no es nada fácil. Si se quiere, yo creo que tal vez la obediencia es más difícil que el celibato. Porque la obediencia es un renunciar a la propia voluntad permanentemente.
lo mismo que el celibato, renunciar al amor humano, pero evidentemente que como se trata de personas diferentes, no siempre se acostumbra uno muy fácil a la obediencia. Y va a ser un constitutivo de la vida religiosa: pobreza, castidad y obediencia. Y para ello es mejor dedicarle una conferencia especial a los grandes doctores de la Iglesia y sus escritos sobre la castidad, con el fin de que nos quede más o menos la historia del celibato organizada para que lo organicemos a través de los siglos. ¿Qué signos, qué rebeliones, qué cumplimiento hay o qué hay de desprecio en cada siglo sobre la vida sacerdotal y sobre todo sobre el celibato? Evidentemente, como todos somos humanos, pues el celibato ha tenido sus tiempos de éxito y sus tiempos de desprestigio, de caída, de no cumplimiento, pero no de todos. La ley sigue y vamos a decir después cuál fue el pontífice que sacó la ley permanente de la Iglesia. Hasta este momento no ha habido ley de ningún pontífice. Fue aprobado el Concilio de Nicea, aprobó el Concilio de Elvira, pero no dio una ley para la Iglesia. Es un pontífice el que va a dar una ley para la Iglesia católica del celibato sacerdotal. A ver, ¿alguna pregunta que tengan ustedes que sirva también para explicar a los fieles? Indudablemente los sacerdotes se fijaban en los jóvenes que tenían inclinación hacia el sacerdocio. Entonces los preparaban. Muchos, miles de sacerdotes se ordenaron por la preparación de sus párrocos, de sus sacerdotes que trabajaban con ellos, de los misioneros y de los santos que predicaban en sus parroquias. Que así fue la preparación muy, muy común hasta que el Concilio de Trento, 1550, va a dar, o 59, va a dar la norma de los seminarios completamente. Padre, ¿y usted por qué cree que en este momento, digámoslo, sí en esa nueva generación, lo que es la parte, digamos, de formación del seminario, y ya muchos sacerdotes cuando terminan su formación, como que esta regla no la, o sea, no la siguen al pie de la letra, ¿sí? Sí, yo creo, es una pregunta muy importante. Una pregunta muy importante. El momento presente es de materialismo. Y un oleaje de materialismo en todo el mundo ha golpeado tremendamente la Iglesia. Y segundo, la tentación para los sacerdotes y seminaristas es el computador y el celular, como para todos los fieles. Y eso ha enfriado totalmente la virtud de la castidad. Porque ahí están todas las cosas obscenas que usted quiera o que usted pueda ver. Entonces, trae tentación el verlo oculto. Y como tenemos en el aparato, da la tentación de verlo oculto. Entonces, es un oleaje de materialismo. Y yo creo que después que el concilio Vaticano II, tiene cosas muy hermosas. Por ejemplo, las enseñanzas dogmáticas, lo que dice el dogma. Pero le faltó hablar sobre el problema del celibato y del matrimonio en el momento presente. Porque no digamos que el matrimonio está muy bien, está deshecho. Entonces, para la Iglesia no hay duda de que es un problema muy grave el matrimonio deshecho, porque no tenemos jóvenes. Y aquí creo que puedo decir esto sin perjudicar a nadie, pero el gran problema ahora de las vocaciones es muchachos sanos y que tengan la intención de guardar castidad y que tengan la intención de entregarse al Señor. Eso es una cosa. Vea, yo digo la Santa Misa allá en mi iglesia, no van
no van 5 jóvenes en las 3 misas. Yo prediqué Semana Santa hace un año en Río Sucio y confesé en 3 parroquias y no conté 20 jóvenes entre los 4 confesores de varias parroquias. Es decir, la juventud tiene estos mensajes, la juventud ve estos mensajes. Esto es completamente llamativo, tanto que lo quieren quitar para que en las clases no tengan celular, porque entonces no pueden atender a las clases. Fuera eso enferma y fuera eso da adicción a estos aparatos. Entonces tenemos un problema muy grave para las vocaciones sacerdotales. Entonces a un muchacho que empieza de pronto a tener cuestiones sexuales, le da mucha brega a los 18 años, si está muy enviciado en eso, entrar a una vida sacerdotal y espiritual. De tal modo que la crisis de las vocaciones está en el mundo materialista de ahora y pecaminoso, sobre todo en el pecado de la carne. De tal modo que hay y el pecado de la carne tiene algo especial, que enfría el espíritu completamente, porque el espíritu trata de sobreponerse y de dominar la carne. De allí que los antiguos tenían esas penitencias corporales tan horribles, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el cuerpo quedaba exhausto. Entonces en la psicología viene el pensamiento, si hago esto, me voy a volver a dar un guarapazo con un hierro. Entonces no venía la tentación. Dominaban el cuerpo con la cuestión corporal, con las cuestiones de hierro, punzantes y todo eso. Pero el mismo San Antonio enseña que el demonio se vence y las pertenencias de la carne con el dominio de los sentidos. El mismo San Antonio, que es famoso y que hicieron un cuadro sobre las tentaciones de San Antonio, es famoso, el primero de los monjes, es famoso porque tuvo muchas tentaciones. Y como tuvo tantas tentaciones, vio la necesidad de estar acompañado y de que todos los que querían pedir consejos no se devolvían con el consejo, sino si querían vida del Señor, que se quedaran con Él. Entonces vienen más tarde las reglas para toda esa comunidad. Eran los seguidores de estos grandes santos de la Iglesia, que son los fundadores del monacato en todo el mundo. Entonces, la pregunta suya es algo especial. Yo estoy confesando en el templo. De vez en cuando un joven se acerca a confesarse. Entonces, ahí hay un cambio radical de los antiguos, de los de edad, que se confiesan y luchan contra el pecado. Aquí ya no hay, porque no se confiesan. Y muchas veces entran a comulgar sin haberse confesado. Ese es otro problema. Yo veía un joven que se acercaba a comulgar y yo no había visto nunca la iglesia. Y de pronto los domingos se acercaba a comulgar y me pareció que de pronto no se había confesado. Le dije, ¿usted ya se confesó? Y yo, ¿usted hay que confesarse? Y claro, usted ya tiene edad, yo 20 años, y yo, ya tiene edad usted de confesarse, de pedir perdón de sus pecados. Una persona de 20 años ya es una persona que ha tenido su experiencia o alguna cosa. Entonces, no volvió a comulgar ni volvió a la iglesia. Es decir, la pregunta es supremamente importante. ¿A qué se debe, y enderecémosla más, a qué se debe el enfriamiento de la época moderna? Se debe a que el modernismo se ha metido también en la iglesia y ha dominado también a todos los creyentes. Ha bajado la práctica religiosa. Se dice que Juan Pablo II dejó la iglesia con 1.400 creyentes. De esos 1.400 millones de creyentes, 1.400 millones de creyentes, tal vez una de las religiones más populosas, pero de esos practicantes yo no creo que haya 300 millones. Y usted ve, por ejemplo, en Pereira, más de 1 millón de personas y no asisten a la misa. Cuente las misas de todos los parroquias, no asisten 120.000 personas, 1 millón de personas, no asisten 120.000 personas a la Santa Misa. Y lo que da la fe es la Santa Misa, pues el creyente, ¿cierto? Entonces hay un enfriamiento total. Entonces, en un mundo lleno de corrupción y de carne, en un mundo lleno de intenciones de ambiciones de dinero, en un mundo lleno de vicios, en un mundo lleno de placeres, en un mundo lleno de cosas externas, el espíritu queda muy corto, queda muy difícil predicar el espíritu. Y hay que predicar, hay que insistir.
y hay que decir, y hay que conservar la fe de la iglesia. Entonces, así lo hicieron al principio del cristianismo, y cuando hubo crisis de la iglesia, los santos llegaron a la iglesia, no, el Espíritu Santo ha sostenido la iglesia con los santos, que han sostenido la iglesia. Y de hecho, se apareció, me parece que fue, no sé a qué santo se le apareció el Señor, y le dijo que por Francisco y Domingo la iglesia no había caído en el siglo XIII. En los años 1200, 1250, 70, las dos comunidades, Francisco y Domingo, con las dos comunidades sosteniendo a la iglesia, porque había crisis en el papado. Sin embargo, los santos sostuvieron el pueblo creyente. Entonces, es el espíritu. Y tenemos una frase de un filósofo griego que es muy importante, que es Pitágoras, que Pitágoras decía que el cuerpo es el lastre del alma, que entonces había que dominar el cuerpo, y por eso fundó una escuela de música, de literatura, de matemáticas y de filosofía, para que el espíritu se levantara y pudiera alzarse, que porque el cuerpo era el lastre del alma, que no la dejaba levantar, que no la dejaba ni estudiar siquiera. Una cosa pues muy importante en un filósofo pagano, griego, antes de Cristo, en Grecia. Bien, entonces tenemos la pregunta muy importante en esta charla, y es sobre eso. ¿A qué se debe el enfriamiento total y absoluto en el mundo moderno? Se debe al materialismo del mundo moderno predicado por todas partes y que golpea a los creyentes, y lo tenemos en el bolsillo con el computador y el celular. ¿Alguna otra consideración, alguna otra pregunta? No, yo pienso que también, digamos, ahorita en esta época, ¿cierto? Eh, es muy desconocida o falta, digamos, más, sí, más de conocimiento por parte de los feligreses y de los creyentes. También porque, digamos, sus párrocos o los sacerdotes, muy pocos se escuchan, o sea, se escuchan hablar de estos temas, ¿no? O sea, así abiertamente, yo pienso que es algo esencial para la vida cristiana, ¿no? Ay, sí, sí. Eh, Ahí hay un punto muy especial. Se bajó la guardia. La predicación de los principios de la iglesia, que siempre han existido predicadores. Y usted tiene toda la razón. Y segundo, sin ofender a ninguno de los sacerdotes que me estén escuchando, pero hay la obligación a todos los párrocos de ir a los colegios a enseñar y a orientar. Y usted puede contestarme, es que los colegios del gobierno no admiten. Hay muchos colegios del gobierno que permiten que el sacerdote vaya a dar charlas. Hay que aprovechar. No sé si estaré equivocado, pero creo que en esta diócesis muy poquitos sacerdotes van a los colegios. ¿Y saben dónde están los mejores? En los colegios. ¿Cuáles, muchachos? Los de 9º a 11º. Es la mejor formación que se puede dar. Es el momento preciso para usted enseñar cuestiones espirituales. Y no crea. A mí me han recibido algunos jóvenes y dicen, eso es lo que me gusta, padre, que los prediquen. Hay que predicar, como te acabo de decir, pero no predicamos. Es una crisis espiritual de la iglesia. Como no hay predicadores, se metió el mundo y da mensajes completamente contrarios a la vida cristiana. Por ejemplo, sobre el matrimonio, está completamente acabado. Antes los matrimonios, eso era una cantidad de matrimonios católicos en todas las parroquias. Ahora es muy escaso. Ya está, es unión libre, unión libre, unión libre, unión libre. Y matrimonios que no duran 6 meses, no duran un año. Y terminan en peleas. Es una cosa miedosa, ¿cierto? Entonces, el concilio Vaticano II, debió haberse metido y haberse estudiado con todos los padres los problemas de la época moderna, que ya estaban. Y lo mismo el celibato. Ellos se disculpan diciendo que el Papa San Pablo VI dijo que iba a sacar un documento sobre el celibato muy hermoso, que lo vamos a dar aquí también. Pero y ha sido muy bueno haber estudiado todos los padres de la iglesia los problemas del celibato y del matrimonio cristiano. Y vea cómo estaba el matrimonio cristiano.
Usted ve una cantidad de personas que entran a la iglesia, una cantidad de personas, y de esas personas que entran a la iglesia no comulgan el 2%. A mí me llegan 80 personas al templo, 60 personas al templo, y de las 60 comulgarán 8 o 10. Dígame usted, comunión con Cristo. Allí no hay verdadera fe. Usted ve un matrimonio, se llena el templo. Un entierro, se llena el templo. Ve usted comunión, 4 o 5 comulgando. Y está lleno el templo. Van todos a orar porque sí, van a orar por el difunto. Pero ya como un rito, como una costumbre, como algo especial. ¿Cierto? Los mismos matrimonios, los mismos primeras comuniones. Primeras comuniones, padres no comulgan porque no viven casados. ¿Cierto? Pero quieren primera comunión con el niño. Se volvió algo de cultura, se volvió algo de costumbre y no de verdadera creencia en el Señor. De modo que está frío el mundo, está frío en la cuestión de religión. ¿Está? ¿Sí? ¿Terminamos? Bueno, hemos terminado entonces la conferencia del día de hoy sobre el Concilio de Elvira, sobre el celibato obligatorio, que empieza su camino en la Iglesia del Señor, año 310. Después vendrá el 313, que Constantino da libertad a la Iglesia.